vamos a hablar sobre entendiendo el papel de la disciplina, la instrucción y la amonestación en el libro de Proverbios y en el resto de la Biblia, específicamente pasajes del Nuevo Testamento. Entonces voy a empezar con el libro de Proverbios, voy a leerle algunos pasajes. Se puede decir los pasajes que al leer el libro de Proverbios encontré que hablan acerca de la disciplina, lo que dice Proverbios, y de ahí vamos a ir al Nuevo Testamento. Vamos a ver un caso que se repite en 2 cartas a la misma iglesia y de ahí vamos a tratar de aplicar sobre qué es la disciplina y para qué se hace la disciplina, ¿no? El propósito de la disciplina. Ok, entonces entendiendo el papel de la disciplina, y con disciplina queremos usar el sinónimo la instrucción, la corrección o la amonestación, ¿no? Proverbios capítulo 3, 11 al 12 dice, y le leo para que ustedes vean. Proverbios 3, 11 al 12 dice: Hijo mío, no menosprecies la corrección del Señor, ni te sientas mal cuando te reprenda. El Señor corrige al que ama, como lo hace el Padre con su Hijo amado. Es el mismo pasaje que usa el escritor a la carta de Hebreos, que más adelante la voy a mencionar. Pero la actitud con la que debemos recibir la disciplina, según este pasaje, es sin menosprecio. Es como empieza: hijo mío, no menosprecies la corrección del Señor. O sea que no debemos de sentirnos mal ni lamentarnos cuando se nos está disciplinando. ¿Okay? Recordar que Dios ama al que disciplina. La disciplina es la acción amorosa del Padre Celestial. Cuando Dios nos disciplina es porque nos ama. De la misma manera, cuando un padre disciplina a sus hijos, o a su hijo, o a su hija, es porque quiere que su hijo ande, decida las cosas correctas, ¿no? Y no se destruya o no pase por situaciones de lamentación. Entonces, la base de la disciplina es el amor. Cuando no se ama, no se disciplina y se es indiferente a lo que la otra persona está haciendo, porque no me interesa corregir, no quiero gastar fuerzas, ni energías, ni atención, así que dejo a la persona que siga haciendo lo mismo y no tomo cuidado. Pero cuando amamos, entonces prestamos atención e intervenimos. ¿Okay? Capítulo 4, versículo 12 al 14, Proverbios 4, 12 al 14 dice: Tus pasos no encontrarán obstáculos, y cuando corras no tropezarás. Retén mis consejos, no lo abandones, guárdalos porque te darán vida. No vayas por la senda de los impíos, ni sigas el camino de los malvados. Y acá el consejo, la instrucción del Padre, que representa a Dios, sirve para evitar los tropiezos, los golpes en la vida. O sea, la instrucción sirve para evitar aquellas cosas que nuestros padres o Dios sabe que nos pueden causar daño. Entonces hay advertencias en sus instrucciones, ¿no? Y según este proverbio hay que escuchar el consejo, hay que guardarlo y obedecerlo, y así evitaremos lamentaciones futuras. Entonces parte de la disciplina del que la recibe, ya hemos dicho en la primera parte que la disciplina está fundamentada en el amor, pero parte de la disciplina del que la recibe es saber escucharla y tener una disposición de aceptar el consejo. Tiene que haber la disposición. Porque si no hay disposición en el corazón de escuchar el consejo, la corrección, entonces por gusto está la disciplina. Entonces la disciplina es ambos. El que la da, que debe ser motivado por el amor, y el que la recibe, que debe ser movido o actuado por la disposición de saber escuchar, ¿no? Y aceptar el consejo. Capítulo 10, 17 dice: Acatar la corrección conduce a la vida. Desechar la reprensión es perder el camino. Entonces, considerar la corrección conduce a la vida. Hay ganancia cuando uno obedece la corrección. Hay pérdidas cuando uno desecha la reprensión. Y eso es bien básico y práctico. Según la Biblia, al considerar y obedecer hay ganancia. Al desechar y no escuchar hay pérdidas. ¿Okay? Eso es básico. Capítulo 13, versículo 1, versículo 13 y versículo 24. Capítulo 13, versículo 1 dice: El hijo sabio sigue el consejo de su padre. El burlón no hace caso de las reprensiones. Versículo 13. No atender una orden cuesta caro, acatarla tiene su recompensa. Y versículo 24. El que retiene el castigo
aborrece a su hijo. El que lo ama a tiempo lo corrige. Entonces, es de sabio seguir el consejo. La persona sabia acepta la disciplina. ¿Okay? Esa es una calidad, un reflejo de sabiduría, el saber escuchar y saber aceptar la disciplina. Y hay recompensas cuando se obedece, no solamente cuando se escucha, pero cuando se actúa, ¿no? Se responde en obediencia. Ahora, según este Proverbios, hay tiempos oportunos de corrección que los padres no deben desaprovechar. Y esto es clásico. Miren lo que dice el versículo 24 del capítulo 13 de Proverbios. El que retiene el castigo aborrece a su hijo. El que lo ama a tiempo lo corrige. Entonces, hay tiempos oportunos, adecuados, cuando los padres deben de corregir a los hijos y no desaprovecharlos. Un ejemplo, corregir a mi hijo que tenga 15 años de mantener su cuarto ordenado es tarde. Eso debió empezar cuando tuvo 5 y 6 o 4, pero no a los 15. Me he demorado de tiempo, estoy fuera de tiempo, porque ya estamos hablando de un muchacho ya grande, que ya sabe discernir. Entonces, cuando los padres comienzan a quejarse, ¿cómo voy a hacer con mi hijo? Yo no sé qué hacer. Y comienzan a buscar ayuda en cosas prácticas con hijos ya grandes, es porque no aprovecharon el tiempo cuando eran pequeños en corregirlos. Sea orden o sea alimentos. Corregir a tu hijo a que coma bien a los 20 años, muy tarde. Es que mi hijo no come esto, no acepta esto, no come el otro, hay que hacerle comida especial porque esto, el otro, y no sé qué hacer, me preocupa su salud, tarde. ¿Cuándo empezó? Cuando tenía 3. A los 3 no se lo corrigió y pretende a los 20 corregirle. Entonces, según este proverbio, hay tiempos oportunos de corrección. Y los padres muchas veces, sí es verdad, el tiempo es un factor importante, mezclado con el trabajo, el cansancio y las dificultades de la vida, ¿no? Los problemas de la familia, etcétera. Muchas veces descuidamos el corregir a nuestros hijos porque se nos hace más fácil controlarlos porque están chiquitos. Si no come mi comida, que se muera de hambre, pues, en vez de enseñarles el valor y el porqué. Pero cuando ellos salen de nuestro control y ya no hacen lo que uno les dirige, queremos o pretendemos corregirlos cuando ya es tarde. Entonces, nuevamente, el tiempo es fundamental en la corrección, saber cuándo es importante corregir, ¿no? Ser indiferente o tolerante en la crianza de los hijos, según este proverbio, es sinónimo de falta de amor. Aquellos padres que no le llaman la atención a sus hijos para nada y les permite que se comporten como monos en las casas ajenas o lo que sea, y no hay disciplina ni corrección, según la palabra, no los ama. Uno pensamos que amar a nuestros hijos es dejarle que hagan de todo, ¿no? Eso significa amor. Y según la Biblia, amor significa gastar tiempo y corregirlos. Totalmente diferente. Y esto va con pasajes como Efesios 6:4 y Colosenses capítulo 3 también. Okay, capítulo 16, versículo 20 y 21 dice. Capítulo 16, 20 y 21. El que atiende a la palabra halla el bien. Dichoso aquel que confía en el Señor. Ese versículo 20, versículo 21. Al de corazón sabio se le llama prudente. Los labios amables aumentan el saber. Y este también es otro punto importantísimo y muy significante. Atender, escuchar, tener disponibilidad a la instrucción es ir por el buen camino. ¿Cómo sabemos nosotros los padres, cuando nuestros hijos están en la edad de la adolescencia, esa edad rebelde, cómo sabemos, cómo podemos dormir tranquilos y saber que nuestros hijos van por buen camino? ¿Porque todos los domingos van a la iglesia con nosotros? No, no es garantía. Hay hijos que se crían en la iglesia y terminan peor que hijos que nunca se han criado en la iglesia. Porque no tienen amigos del mundo, entre comillas, y sus amiguitos son cristianos, tampoco. ¿Cómo sabemos, cómo yo puedo dormir tranquilo cuando mis 4 hijos sean adolescentes y saber que van por el buen camino? Bueno, acá está la clave. Si mis hijos, según este Proverbios 16:20, me atiende, me escucha y tiene disposición a ser instruido, yo sé que van por el buen camino. En el momento que mis hijos de adolescentes o de niños me muestran falta de respeto, no me hacen caso, no me escuchan y no tienen disposición de aprender, yo sé que van por el mal camino. Y no importa cuánto iglesia les meta durante la semana, no va a cambiar. No importa si los inscriben en escuelas cristianas o católicas o lo que sea, no va a cambiar.
¿Me entiende? Esos son factores que tenemos que buscar. El que atiende la palabra, ahí es bien. Dichoso el que confía en el Señor. Al de corazón sabio se le llama prudente. Entonces, atender, escuchar y disposición a la instrucción son claves para que los padres descansen y sepan que sus hijos van por el buen camino. Todo esto debe de tener su fundamento en la relación con Dios. Eso no lo podemos sacar. Ahora, la prudencia, según este proverbio, viene con la sabiduría. Prudencia es una palabra que ha pasado de moda y no se les enseña a nuestros hijos lo que es ser prudente. Muchos de los adultos somos imprudentes en nuestras maneras de hablar, en nuestras conversaciones. Decimos cosas que no debemos decir en tiempos no adecuados o a personas incorrectas. Entonces yo sé que todos tenemos necesidad de hablar, de expresarnos y de hacernos escuchar. Pero cuando usamos la prudencia, uno sabe qué hablar, con quién hablar y cuánto decir. Entonces, si yo estoy conversando con una persona que tiene la tendencia a ser chismosa o de lengua larga, no es prudente de mí, no de la persona, yo no tengo control del chismoso, no es prudente de mí extender información que no tiene que ver conmigo, pero con otros. Yo tengo que aplicar la prudencia. Entonces, si la persona chismosa me dice, ¿y cómo le va tal y tal en su vida? Yo tengo que ser prudente en saber dirigir la información y decir, gracias a Dios bien, pero deberías de llamarla para que te contactes con ella. Un ejemplo, ¿no? En vez de darle un reporte mensual de cómo va la vida a una persona que no sabe mantener información. Entonces la prudencia es ideal. Igual podemos aplicarla con nuestros hijos, cuánto decirle, qué no decirle, cuál es adecuado, etcétera. Prácticas de conversación sobre la sexualidad, cosas que suceden en la familia, problemas que suceden en la familia, pleitos, ¿qué es prudente? Si hay pleitos o discusiones en la familia y nuestros hijos son testigos, sentarme yo y indisponer a mis hijos contra otros miembros de la familia, ¿es eso prudente? O sea, meterle cochinada a mi hijo sobre otras personas de la familia para yo sentirme bien y no es prudente. Entonces, según este proverbio, la instrucción y la sabiduría va de mano con la prudencia. Y obtenemos prudencia cuando escuchamos el consejo, ¿no? Y la otra parte de este proverbio que me encanta es que dice, los labios amables, y es el énfasis, amables, aumentan el saber. Ese es el versículo 21 del 16. La amabilidad en nuestro hablar ayudan en nuestras relaciones interpersonales. El ser amables. Muchas personas tratan de decir, bueno, yo soy honesto, como una justificación, que honesto significa ser duro y de frente al grano. Pero honestidad es bueno, pero debe de ir acompañado con amabilidad. Porque si yo digo que yo soy honesto y franco y hiero a la persona o maltrato a la persona, entonces de nada me sirve mi honestidad. La honestidad va de cerca con la amabilidad y entonces la instrucción es mejor recibida. Entonces, si quiero ser honesta con alguien que necesita ser confrontada o escuchar algo o corregirse en algo, yo tengo que tener un espíritu de amabilidad en vez de un espíritu de atropellar. Buenas tardes. Capítulo 17, versículo 10. Capítulo 17, 10 dice, Proverbios, gana más un regaño que es inteligente que lo que gana el necio que recibe 100 azotes. Medio cómico. El inteligente madura con las reprensiones. La persona que tiene disposición, a pesar de los errores que comete en la vida, que todos cometemos errores, cuando recibe instrucción va madurando, va creciendo. Con el contrario, la persona necia, por más de que reciba una clase de consejería, psicología, cómo hablar, cómo expresarse, audios, prédicas, por más que escuche, porque es necia, no va a aprender. Es lo mismo, es como hablar con una piedra. Es gastar tiempo y energía. Entonces, el necio no madura ni entiende, aunque se le discipline severamente, como dice este proverbio, porque no acepta la corrección. La persona que no acepta la corrección no va a madurar, no va a crecer, no va a cambiar. Y esa es una medida para medir el carácter de nuestros hijos, ya que tenemos
un poco de control mientras que están chiquitos. Si yo quiero descansar tranquila por las noches cuando sean jóvenes, tengo que ahora invertir tiempo en hacer de ellos personas que estén dispuestas a recibir corrección y no niños que se la saben todo, que tienen respuestas en la boca para todo, porque hay niños así, ¿eh? Respuestas en la boca para todo y que saben más que los mayores. Totalmente fuera de orden. Entonces, si de niño yo no moldeo ese carácter, cuando sean maduros van a ser insolentes, autosuficientes, orgullosos y de todo. De eso tenemos en cantidad en el mundo de los adultos. No necesitamos seguir reproduciendo. Entonces, si escuchamos a los proverbios y lo practicamos, y no quiero que mi hijo sea necio, hay que saber corregirlo para que acepte, para que tenga una disposición de madurar, de cambiar, ¿no? De aceptar reprensiones. Ok, capítulo 19, 16. Esto es interesante porque todo esto es tan práctico, ¿no? Que uno puede aplicarlo en diferentes áreas. Pero 9, 16 de Proverbios y de ahí salto al 18. Sí, perdón, 19, 16. Dice, respetar, esa es otra palabra importante, respetar el mandamiento es respetarse uno mismo. El que menosprecia sus caminos morirá. Hay beneficios personales cuando uno obedece, porque esa es la idea, el obedecer, el respetar. ¿Ok? ¿Cuánto daríamos nosotros en producir una sociedad de gente respetuosa? De gente que obedece las leyes y no gente que piensa que está por encima de la ley. Versículo 18. Castiga a tu hijo mientras haya esperanza, nuevamente factor tiempo, pero tómalo con calma, no vayas a matarlo. Y acá la esperanza es un aliado en la corrección de nuestros hijos. O sea que mi motivo en la corrección de mis hijos debe ser porque estoy formando un mundo en sus vidas. Estoy forjando un mundo en sus vidas. Hay esperanza de que ellos no se van a quedar en ese estado infantil, de niñez. La esperanza es que sean personas maduras, respetuosas, conscientes, amables, etc. Entonces, nuevamente empezar. Y me encanta este proverbio porque muchos usan el proverbio de corrección con la vara, que ya les voy a leer, pero acá dice, tómalo con calma, no vayas a matarlo. La idea es no al abuso y al maltrato en la corrección de nuestros hijos. Ese es el límite. Los padres tienen el derecho y la obligación de corregir a sus hijos, pero el límite donde no tenemos derecho es a maltratarlos y abusarlos. O sea que, porque es mi hijo, ¿le puedo reventar la cara? No. Porque es mi hijo, tengo derecho a dañar su autoestima y tratarlo como un estúpido, como una pulga que no vale nada. No, no tengo derecho. Delante de Dios, no, ese no es mi derecho. Dios hizo una persona totalmente separado de mí. O sea, mi hijo no me pertenece a mí. Yo no tengo ese derecho sobre mí. Por eso dice, castiga a tu hijo mientras hay esperanza, tiempo correcto, pero tómalo con calma, no vayas a matarlo. En aquellos tiempos bíblicos, uno de los, según la ley mosaica y otras leyes comunes de alrededor, a los hijos malcriados y rebeldes se le apedreaba y morían. Se le daba cadena de muerte a los hijos, y estamos hablando ya de hijos adultos, ¿no? Que tenían un espíritu rebelde. Entonces acá el proverbio nos da un balance y nos está diciendo que amar a nuestros hijos es corregirlos, porque no corregirlos no es amarlos, la primera parte de los proverbios, y castigarlos severamente tampoco es amarlos, maltratarlos tampoco es amarlos. Tengamos control de la corrección de nuestros hijos. Ok, entonces la esperanza es un aliado en la corrección de nuestros hijos, no al abuso y maltrato. Versículo 20 dice, atiende al consejo y acepta la corrección, así acabarás siendo sabio. Entonces la sabiduría llega con la aceptación del consejo, eso es bien clave. Quiero que mi hijo sea sabio, aprendo a corregirlo para que aprenda a aceptar la corrección del padre o de la madre, ¿no? El consejo. Versículo 25, golpea al burlón y el ingenuo aprenderá algo. Corrige al entendido y adquirirá conocimiento. Nuevamente, la corrección trae entendimiento cuando uno tiene la disposición de aceptarlo. ¿Okay? La corrección da muchos frutos cuando es recibida. Si la corrección no es recibida, no hay frutos. Ya estamos llegando al final de Proverbios. Capítulo 22, 15 dice, la necedad va ligada al corazón del joven, en otras versiones dice del niño, pero la vara disciplinaria le quita lo necio. Y miren, porque el joven o el niño muchas veces, acá dice que la necedad está ligada en nuestro corazón,
Nosotros por naturaleza, si no recibimos corrección, como niños o como jóvenes, por la naturaleza nuestra somos rebeldes. Esa es nuestra condición. Entonces, el joven muchas veces piensa que tiene razón y que sabe más que los adultos. Es el estado normal. Y esto es necedad. Eso hay que corregirlo. Hay que disciplinarlo. ¿Okay? Hay que corregir esa necedad. Capítulo 23, versículo 13 al 14. 23, 13 al 14 dice: no dejes de corregir al joven que no va a morirse si lo castigas con vara. Al contrario, castígalo con vara y lo librarás de caer en el sepulcro. Ok, entonces acá tenemos otro balance. No maltratar al niño, no abusar del niño o del joven, y por el otro lado no ser tolerante y no dejar de castigarlo, ¿no? O sea, no disciplinarlo. Entonces acá tenemos el balance. Acá dice que castiguemos al niño con vara y lo libraremos del sepulcro. O sea que el castigo, esto es importante porque muchas personas literalmente usan una varita, ¿no? Y si debe de usarse una varita o no, de eso no voy a hablar. La idea, según este proverbio, es que el castigo debe de causar dolor en el joven. Tiene que haber un dolor. Ahora, no un dolor de maltrato, porque el dolor puede ser causado de diferentes maneras. Privación de privilegios causa dolor. Cuando uno le quita ciertos privilegios, no es justo y reniegan, y eso es una causa de dolor. Entonces, el castigo debe de causar dolor al joven y al hijo para que reconsidere sus actos y así librarlo de futura destrucción. La realidad es que los jóvenes y los niños no ven consecuencias futuras, ¿no? Su mente es limitada. Quiero ir a la fiesta con mis amigos, es a las 10:30. Toda la secundaria va a estar. ¿Por qué no puedo ir a la fiesta? Entonces uno le pone límites. ¿Quién va a estar? Yo te llevo a la fiesta, yo te recojo, no al alcohol, tiene que haber un padre. Uno le pone límites, ¿no? O sea, los deja ir, pero con límites, porque también entendemos que los jóvenes son jóvenes, pero también necesitan tener límites, no es que se les permite que hagan lo que le dé la gana. Ok, el joven no hace caso, se va a la fiesta, miente, toma y hace todo lo que el padre le dijo que no hiciera. ¿Cuál sería un castigo? Y eso es algo común, ¿no? Entre nuestra juventud. ¿Cuál sería un castigo que cause dolor? Es no permitirle ir a la fiesta la próxima vez. Que se quede en casa, pero no es justo. Y te patean, te tiran la puerta, reniegan, no te hablan, te hacen toda, ¿no? Una lamentación normal. Todos los jóvenes hacen lo mismo. Te ponen la cara de muerto, etcétera. Bueno, tiene que causarle dolor. Porque si no le causa dolor y solamente lo privo con no ves televisión hoy día, pero puede ir a la fiesta al día siguiente, entonces qué rico, se la libró. Hay que causar dolor. Y en algunos casos, depende de la edad, el castigo disciplinario físico es necesario. Depende de la edad. ¿Por qué digo eso? Este es un tema que va correlacionado, ¿no? Porque el niño o el joven llega a una edad que ya el castigo físico no sirve, porque causa lo opuesto. En vez de corregirle, le causa remordimientos, ira contenida, se aleja de la familia, depresión, ideas suicidas y tantas cosas se llevan a la adicción, toman en secreto, fuman droga, lo que sea. Entonces hay una edad donde, dependiendo de personalidades también, porque no es fácil resolver este problema, hay niños más sensibles que otros, hay niños más tercos que otros, todo depende, ¿no?, de todos estos factores: personalidad, carácter, cercanía, etc. Pero hay un punto donde el padre necesita ser sabio y saber cuándo ya no funciona el darle, porque ya pasó esa etapa. Entonces hay que usar otra manera de castigo. Entonces no podemos tomar este versículo, pero la Biblia dice hay que usar vara, y sigue siendo mi hijo, porque está fuera de contexto. Recuerda que son proverbios, los proverbios se aplican de acuerdo a la situación, contexto y persona, no son leyes absolutas. Entonces llega momentos cuando ya no es necesario usar castigo físico, pero se usa otros tipos de castigo que causen dolor, ¿no? Como el ejemplo que les di. Ok, entonces el castigo debe de causar dolor para que el niño o el joven reconsidere sus actos y así sea librado de destrucción, ya que el joven y el niño no ve consecuencias futuras, solamente ve el placer momentáneo, la diversión de la fiesta, ¿no? Lo que sea. Okay, el dolor no significa maltrato. Okay, muy importante. Versículo, seguimos.
Versículo 23. La verdad y la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia son algo que debes comprar y nunca vender. Cuando uno acepta la disciplina, uno adquiere sabiduría, enseñanza e inteligencia. Estoy leyendo, los voy a mencionar porque quizás me confunda con algunos versículos. Estoy leyendo Proverbios, leí capítulo 23, versículo 13 al 14, versículo 23, y después le voy a leer capítulo 29, versículo 15 y 17, porque van juntos. La verdad y la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia son algo que debes comprar y nunca vender. Y estas son las piedras preciosas que debemos de impartir a nuestros hijos. Verdad, sabiduría, enseñanza, inteligencia. Eso es lo que ellos necesitan. Alimentarse. Y estaremos formando un carácter magnífico para que Dios trabaje en sus vidas. Cuando uno acepta la disciplina, uno adquiere esto. Sabiduría, verdad, enseñanza, inteligencia. Otro versículo dice, la vara y la corrección imparten sabiduría, pero el hijo consentido, importante, pero el hijo consentido avergüenza a su madre. Y podemos dar una lista de ejemplos por qué nosotras mamás caemos en consentir a nuestros hijos más de lo normal. Culpabilidad, pérdidas en la familia, mi padre o mi madre no me dieron amor, entonces yo sobreabrumo a mi hijo con mucho amor. Tantas razones. El papá no está, o madres solteras, como el caso que estuvimos viendo la semana. Madres solteras o casadas, pero el padre ausente, que sobrecompensan por esa falta dándole más al hijo. Entonces la palabra clave es consentirlos. Y hay hijos que se consienten más rápidos que otros. Hay hijos que no se consienten. Todo depende de personalidad nuevamente y temperamento, ¿no? Pero cuando nuestros hijos comienzan a demandarnos, y esto es clave para saber, mi hijo es consentido, ¿cómo yo puedo probar si mis hijos son consentidos? Lo pruebo para ver si hay alguna demanda en su interacción conmigo. O sea, si cada vez que voy al mall o a Walmart o a comprar me exigen que le compre algo, hay consentimiento. ¿Me dejo entender? Entonces hay que probar eso. Y según este proverbio, la persona o el hijo consentido avergüenza. Porque entonces crece con ese sentido de que me lo debes de dar, me debes de comprar. Entonces tenemos madres ya adultas o ancianas consintiendo a hijos de 50 o 60 años, cuidándolos como bebitos, dándoles de todo como bebitos, no límites, y las esposas amargadas mirando, ¿y esto de dónde salió? Yo no quiero un hombre así. Porque la madre empezó eso y nunca se lo corrigió, ¿no? Lo mismo, como que si tuviera 5, 15, 20, ahora 50, mi bebé, todo, ¿no? Y le da. Entonces hay vergüenza ahí. Hay vergüenza y no hay sabiduría. Son consejos prácticos, pero están en la Biblia. Dios es sabio, ¿no? Para darnos estos consejos. Ok, el castigo es una manera de impartir sabiduría. Causar dolor ayuda al niño o al joven a reflexionar. Consentirlo, vamos por el mal camino. ¿Okay? Estoy leyendo capítulo 23. 29-15, perdón, gracias. ¿Okay? Entonces, aunque eso llene mis espacios vacíos como mamá, que yo necesito que mi hijo me ame, me quiere, me dé su atención, lamentablemente las personas no se quedan a los 5 años como los papis para disfrutarlos, crecen. Pero crecen con ese sentido de dame, cómprame, tengo, y uno no quiere ser vieja y que solamente vengan a uno para dame, cómprame. Uno quiere que retribuyan el amor y el cariño por instinto, ¿no? Pero no porque dame, cómprame, y en el momento que uno no les pueda dar, descartable, ya no te necesito, al nursing home. No tienes plata, pobre, al nursing home. Entonces hay que invertir en disciplina, cuidado, y no tanto en consentir, porque no ayudamos. Ok, versículo 17 del capítulo 29. Dice, corrige a tu hijo y vivirás tranquilo, y a ti mismo te dará grandes alegrías. Ese es Proverbio 29, 17. Entonces, el propósito del castigo debe de ser la corrección y la impartición de enseñanza, y no, obviamente, del maltrato. Ahora, a mí me encanta esto. ¿Qué padre no quisiera vivir tranquilo
cuando sus hijos son adultos y no estar pensando, fracasará en su matrimonio, meterá la pata, vendrá ebrio, manejará ebrio, no estar pensando en tonterías que muchos padres piensan, no pueden dormir pensando en las decisiones de sus hijos adultos. Uno quiere ya descansar, vivir tranquilo pensando que ya los crió bien. Este proverbio dice, corrige a tu hijo y vivirás tranquilo. O sea, queremos dormir la noche cuando salgan con sus amigos, empecemos desde temprano, ¿no? Y a ti mismo te dará grandes alegrías. Cuando los niños tengan sus hogares, sus familias, cómo tratan a sus esposas, cómo llevan sus hogares, ese es un momento de bendición y de gozo. En vez de estar dando consejo y tratar de que no se divorcie, caos en la familia, es momento de relajarse y gozar entonces. Hay alegría. Los frutos. Ese es el propósito de la corrección, disfrutar después de los frutos. Capítulo 24, 11 y 12. Dice, capítulo 24, 11 y 12. Libera a los que marchan a la muerte, salva a los que están por ser ejecutados. Tal vez digas, esto no lo sabíamos, pero lo sabe el que pesa los corazones. Lo sabe el que observa lo que haces, el que da a cada uno lo que merece sus obras. Las obras de las personas, como las personas actúan, son el reflejo de lo que hay adentro. Como uno actúa. Si yo soy una persona que me encanta gastar dinero en cosas de marca o cosas que tengan nombres, eso refleja que yo mido el valor por las cosas materiales. Eso refleja algo de mí. Es un ejemplo simple, ¿no? O sea, como yo vivo mi vida, como yo obro, como yo actúo, eso refleja qué es lo que hay realmente dentro de Yoconda. Hay que tener un motivo correcto para corregir. Si yo voy a corregir a mi hijo, ¿cuál es el propósito de lo que estoy corrigiendo? La liberación de la persona del fracaso es un propósito bíblico. Si yo quiero que mi hijo no cometa errores en el futuro, eso debe ser un propósito en corregirlo ahora, o de que se destruya, se autodestruya o que termine mal. Acá dice muerte, ¿no? Caminos de muerte. Entonces, ¿cuál es el motivo en el cual corregimos o dejamos que nos corrijan? Muy importante. Capítulo 27, 5 y 6, ya casi al final. Capítulo 27, 5 y 6 dice, es mejor la reprensión franca que el amor disimulado. Son más confiables las heridas del que ama que los falsos besos del que aborrece. Entonces, es mejor, así como dice, es mejor y debe ser visto por encima la corrección que la falsedad. Es fácil yo decir te amo, te quiero, porque no me cuesta nada, especialmente cuando quiero algo de ustedes, ¿verdad? Un favor, algo. Es fácil decir te amo, te quiero, te necesito. Me es más difícil corregir algo que veo en ustedes, porque eso sí me puede costar la amistad, el cariño, el ser malentendida, ¿no? Depende cómo uno lo dice. Pero que yo invierta en corregir a alguien, eso sí me va a costar algo. Pero según este proverbio es mucho mejor corregir que decir te amo, te quiero, te quiero. ¿Okay? Entonces prestemos atención. Y también dice la reprensión, o sea que es mejor y debe ser visto por encima la corrección, reprender, que la falsedad de aquel que dice que te ama. Y no hace nada por ensuciarse contigo, por corregirse, por arriesgar o por invertir en la relación. Esto es clave. Cuando uno corrige a alguien, uno está invirtiendo en la persona. ¿Saben por qué? Porque en el momento que yo tomo la iniciativa por el amor en corregir a alguien, ahora yo tengo que regresar a esa persona y ver si está bien, si está marchando bien, si necesita mi ayuda, si necesita mi apoyo. O sea, nadie corrige y te dice, ya, allá tú, me lavo las manos y me largo. Esas son advertencias que uno da. Pero cuando uno corrige, uno se envuelve con la persona. Uno queda como ligada a la persona, en que la persona entonces empieza a andar por el buen camino y no vuelva a fallar. Y eso uno lo debe de hacer con los hijos. Y vamos a ver la próxima semana, Dios mediante, que en la iglesia somos llamados a corregirnos unos a otros. Sino que nosotros hemos formulado un concepto de que el único que debe corregir es el pastor, el que está por encima, supuestamente, de las ovejas, y ahí queda. Pero bíblicamente somos llamados y somos responsables a la corrección mutua. Y la próxima semana vamos a ver esos pasajes porque entramos en el campo del hogar, vamos a ir a la iglesia. ¿Okay? Entonces, corregir significa invertir en la relación. No olviden eso porque eso vamos a traerlo cuando estudiemos
el papel de la iglesia en la disciplina. Capítulo 28, versículos 13 y 23, y terminamos con este pasaje. Capítulo 28, versículo 13 y 23 dice: el que encubre sus pecados no prospera. El que los confiesa y se aparta de ellos alcanza la misericordia divina. O sea que el confesar los pecados es parte de aceptar la corrección o disciplina. Confesar. Tampoco practicamos esto, no nos gusta confesar. Muchos pensamos confesar, bueno, eso lo hacen los católicos con el cura, en el tiempo del confesionario. Pero ¿saben? La Iglesia Católica tiene esa idea correcta. No que sea una sola persona, sino que esa es la autoridad para su iglesia, el representante, pero es bíblico confesarnos los pecados unos a otros. Libro de Santiago, capítulo 5, versículo 16, dice: confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Y este pasaje de confesar está dentro de la oración. O sea, la manera como oramos unos por otros, intercedemos, no tenemos ningún problema de orar unos por otros, ¿no? Interceder. La Biblia dice que debemos de confesarnos unos a otros, es la otra parte de la oración, el confesamiento, que muchas veces no se practica, ¿verdad? Entonces, con este pasaje, el confesar los pecados es parte de aceptar la corrección y la disciplina. O sea, cuando yo tengo la disposición de admitir y confesar, yo dañé, yo pequé, yo hice mal, yo mentí, yo exageré, yo sí fui parte de ese chisme. Cuando yo puedo decir eso, estoy dispuesta a ser enseñada y corregida. No para destruirme yo, sino para crecer espiritualmente, para madurar, para mi propio bien. Versículo 23, capítulo 28, 23 dice: cae mejor el que sabe reprender que el que solo sabe lisonjear. Cae mejor el que sabe reprender que el que solo sabe lisonjear. Y lamentablemente muchos creyentes que están en liderazgo han adoptado el estilo de políticos, donde para ganar conversos o adeptos a su iglesia, lo único que hacen es: ay, hermano, yo lo necesito, lo quiero mucho usted, y solamente lisonjear. Entonces así se llenan las iglesias, ¿no? Decimos cosas bonitas para que se llenen las bancas. No es bíblico. El lisonjear no es bíblico, es el reprender. Y claro, no estamos diciendo dar con látigos y bibliazos y tirar, no, porque hemos visto la actitud de reprensión que hemos visto en Proverbios es amabilidad. Clave, palabra ser amable. Es mejor la reprensión que el lisonjeo. Ten cuidado del usar lisonja y no reprensión, por querer ser aceptado, por querer ganar gente, lo que sea. Lo mismo con los hijos. Hoy en día, en nombre de la autoestima, lisonjeamos más o alabamos más para no dañar el ego de nuestros hijos. Totalmente fuera de orden. Hay tiempos para la alabanza en el sentido positivo, en el sentido de motivar a la persona que haga bien. Hay momentos para eso, pero eso debe ser balanceado con momentos de hablar la verdad y corregir. Cuando todo se vuelve masajear el ego, alabar a la persona y se saca la reprensión por debajo de la mesa, se evita, entonces caemos en un mal, un gran mal, de usar nuestra lengua para lo que no debemos de usar. Este es el tema entonces que hemos hablado de la disciplina y la instrucción en el libro de Proverbios, y hemos visto que cuando la disciplina, para empezar, la base de la disciplina es el amor. Esa es la base de la disciplina. Eso es lo que me debe motivar a disciplinar. Y cuando la disciplina es aceptada, ¿no? El niño, el joven, la persona acepta la disciplina, esto va a resultar en madurez, sabiduría, integridad de carácter. Y podemos entonces como padres descansar tranquilos en nuestras camas cuando nuestros hijos tengan 15, 20 años, porque ya hemos moldeado ese carácter desde que eran chiquitos. Y como vemos esa disposición de no mentir, de hablar la verdad, de ser transparentes, honestos, no perfectos, pero de ser como no mentirnos, no hacer las cosas por detrás, entonces podemos decir: en algo disciplinó, se sirvió toda esa disciplina, todo ese tiempo que invertí. No al engreimiento, al consentimiento, no a la lisonja, no al maltrato. Son cosas que estamos viendo que no se debe de hacer cuando disciplinamos.
no a causar división en la persona, es maltrato, ¿no? Nuevamente lo que estamos diciendo. Ok, entonces ahí terminó. La próxima semana vamos a ver casos de Corintios. Si ustedes quieren leer, apresúrense a leer 1 Corintios 5 con 2 Corintios 2. Vamos a ir a Gálatas 6 y a Timoteo, a las epístolas de Timoteo. Capítulo 1, 1 Timoteo capítulo 5, perdón, y 2 Timoteo capítulo 1, capítulo 2. Y vamos a concluir, vamos a ir a Tesalonicenses también, porque Pablo también disciplina, pero en un tono más maternal. Vamos a ver ese ejemplo. Y terminaremos entonces con Apocalipsis, porque ahí tenemos 7 iglesias, 5 de las cuales son reprendidas por su conducta o doctrina, enseñanza. Y la reprensión no es suavecita la que hace nuestro Señor, ¿no? O sea, desafía todo lo que llamaríamos políticamente correcto hacer en nuestros días. Porque en el momento que uno se pone a hacer esas correcciones en la iglesia, perderíamos gente que llenara nuestros púlpitos. Entonces, mejor me muerdo la lengua y me aguanto. Pero no es bíblico, porque vamos a ver entonces reprensiones suaves, reprensiones severas, confrontaciones, y vamos a usar todo eso como un modelo para poder adquirir una enseñanza de cómo verdaderamente disciplinar. Porque no podemos usar una parte, hay que ver todo el esquema y en qué circunstancias adecuar. Ser totalmente de frente, usar el cuchillo. Hay situaciones donde necesitamos corregir y disciplinar directamente así, no severamente. Y hay situaciones cuando necesitamos el amor maternal. Y para saber cuándo se corrige, con qué manera, se necesita discernimiento bíblico. Y vamos a ver esos casos en la Biblia, porque tenemos de esos ambos casos, correcciones severas y correcciones maternales. ¿Okay? Entonces eso vamos a estudiar la próxima semana. Ahí voy a terminar entonces para ver si quieren comentar o hacer alguna pregunta.